Todavía recuerdo el sonido exacto que hizo mi celular aquel martes por la noche. No porque fuera fuerte, sino porque cambió mi vida para siempre. Acababa de servirme una taza de café Sanka y me senté en la vieja silla de roble junto a la ventana de mi cocina en Beaverdale. Afuera llovía suavemente y las gotas golpeaban el vidrio. El pronóstico decía que otro frente húmedo cruzaría el centro de Iowa, y mi rodilla derecha llevaba doliéndome desde el mediodía. A mis 61 años, mis articulaciones casi siempre sabían lo que los meteorólogos todavía no anunciaban. El celular vibró una vez. Sonreí antes de verlo. Faltaban solo 3 días para la boda de mi hija, así que cualquier mensaje parecía importante. Entonces lo leí. Papá, por favor ya no preguntes por los papás de Chase. No van a ir a la boda. Es mejor que no los conozcas. Lo leí otra vez. Luego una tercera. Hasta me acomodé los lentes, pensando que había entendido mal alguna palabra. Pero no. Me quedé sentado, con la taza de café enfriándose entre las manos. De repente, la cocina se sintió mucho más silenciosa. 9 años antes, cuando Nora murió, me prometí que Emily nunca sentiría que había perdido a sus 2 padres. Trabajé horas extra en la oficina de correos, cambié días de vacaciones por dinero, arreglé yo mismo el techo de la casa y hasta aprendí a hacer trenzas viendo videos en YouTube, aunque nunca me salían muy bien. Le pagué los frenos, la universidad, el depósito de su primer departamento, la transmisión de su Honda Civic, la mitad del salón para la boda y la cena del ensayo. Y aún así, conocer a los padres de mi futuro yerno parecía ser demasiado pedir. Miré hacia la chimenea. La foto de Nora seguía en su lugar. En esa imagen estaba riéndose, con el suéter azul que siempre decía que no le favorecía. Sonreí sin querer. Te equivocabas con ese suéter, murmuré. Como era de esperarse, la habitación no respondió. Después de un rato le escribí. Está bien. No haré más preguntas. Puse el celular boca abajo. El silencio que siguió me dolió más que el mensaje. Unos 30 minutos después, Emily me llamó. Papá. Hola, hija. ¿No estás enojado? Había duda en su voz. No sonaba preocupada, más bien quería saber si todo seguía bajo control. Estoy bien. Solo que. Ella suspiró. La familia de Chase tiene una historia complicada. Todas las familias la tienen. Esta es diferente. Solté una pequeña risa. No te estaba pidiendo expedientes médicos. Solo pensé que los papás normalmente se conocen antes de que sus hijos se casen. Hubo otro silencio. Algún día lo vas a entender. Casi sonreí. Eso espero. Enseguida cambió de tema. No olvides la cena de mañana. No la olvidaré. Te quiero. Yo también te quiero. Ella colgó primero. Me quedé viendo la pantalla apagada. Me había dicho que me quería, pero nunca respondió lo que realmente le había preguntado. A la tarde siguiente manejé mi vieja Ford F-150 rumbo a West Des Moines. Ya no era una camioneta bonita. La pintura estaba desgastada y todavía tenía un golpe detrás de la puerta del copiloto, desde que choqué con mi propio buzón 7 años atrás. La camioneta todavía funcionaba. Más o menos igual que yo. El restaurante que Chase eligió tenía vista a Jordan Creek. Era un lugar moderno, con madera brillante, lámparas elegantes y meseros que parecían conocer el vino favorito de todos. Emily me abrazó. Se veía hermosa, feliz, y un poco nerviosa. Había heredado la sonrisa de Nora. Por un momento olvidé todos esos mensajes incómodos. Entonces llegó Chase. Me estrechó la mano con las 2 suyas. El señor Whitaker, puede decirme Rob. De verdad le agradezco todo lo que ha hecho por Emily. Sonreía demasiado. Era de esas sonrisas que se ensayan frente al espejo. La cena transcurrió tranquila durante las entradas. Emily hablaba de las flores para la boda. Yo me quejé del clima de Iowa. Chase contó una historia sobre un negocio de bienes raíces comerciales que hizo reír a todos. Si alguien hubiera pasado junto a nuestra mesa,
Habría pensado que éramos una familia normal. Tal vez por eso aproveché ese momento. Dejé el tenedor sobre el plato y pregunté con calma. Entonces, ¿cuándo voy a conocer por fin a tus papás? Emily volteó de inmediato a ver a Chase. No fue algo natural, fue automático, como si estuviera esperando que él respondiera. Chase se limpió la boca con la servilleta antes de hablar. Rob, mi familia carga con heridas del pasado. Asentí. Lo entiendo. Emily también las conoce. Se inclinó un poco hacia mí. Espero que la quiera lo suficiente como para no hurgar en cosas que solo lastiman a la gente. Sus palabras sonaban amables. Pero el mensaje era otro. No había respondido mi pregunta. Había convertido mi curiosidad en un acto de egoísmo. Noté que Emily me observaba, esperando mi reacción, como si el siguiente paso dependiera de mí. Pude haber insistido. En cambio, pregunté con calma. ¿Entonces, de verdad no van a venir? Emily respondió antes de que Chase pudiera hablar. No. Luego agregó algo que me golpeó más de lo que ella imaginaba. Que ellos vienen de un mundo muy diferente. Fruncí el ceño. ¿Y eso qué significa? Se quedó incómoda. ¿Qué es que, no quiero que las cosas se pongan raras? Raras. Una palabra tan sencilla, pero entendí perfectamente lo que quería decir. No estaba hablando de los papás de Chase. Estaba hablando de mí. Del supervisor jubilado del servicio postal. Del hombre que compraba su ropa en J.C. Penney y no en Nordstrom. Del que seguía manejando una vieja camioneta. Del que tenía que estirar la rodilla cada vez que se levantaba después de cenar. Por primera vez desde que murió Nora, me pregunté si Emily había empezado a verme con los ojos de alguien más. Aún así, sonreí. Bueno, supongo que todos queremos que ese día salga perfecto. Vi cómo el alivio aparecía en su rostro. Ella creyó que la conversación había terminado. Chase también. De regreso a casa tomé el camino más largo por Beaverdale. Todo seguía igual, niños andando en bicicleta, las luces de los porches encendidas y alguien haciendo carne asada, aunque seguía lloviznando. Era una vida sencilla. La misma vida que Nora siempre había amado. Me estacioné frente a mi casa, pero no bajé enseguida. Me quedé sentado en la camioneta, escuchando el motor mientras se enfriaba. Tal vez yo estaba siendo terco. Tal vez Chase de verdad tenía problemas familiares. Y tal vez Emily solo estaba tratando de proteger a todos. Quería creerlo. De verdad quería. Esa noche, como a las 10, sonó la notificación de mi laptop. Era un correo de la organizadora de la boda. Pensé que sería otro recordatorio sobre el ensayo. Lo abrí sin pensarlo. Pero algo me llamó la atención. El asunto decía, versión actualizada del acomodo de mesas. Al parecer lo había enviado por error antes de mandar la versión final a los novios y sus invitados. Estuve a punto de cerrarlo. Pero empecé a revisar las mesas. Las damas de honor, los padrinos, Carol, mi nombre. Entonces mis ojos se detuvieron. Asterisco mesa 4. 2 nombres. Asterisco G. Mercer. Asterisco M. Mercer. Parpadeé. Subí la lista. Volví a bajar. No, no estaba viendo mal. Decía asterisco Mercer. No estaba en blanco. No decía que no asistirían. Tenían 2 lugares reservados. Me acerqué más a la pantalla. Mi corazón, en vez de acelerarse, se calmó. Siempre me pasa igual. Cuando algo anda muy mal, mi mente se vuelve más fría. Imprimí el acomodo de las mesas, lo puse junto a mi taza de café y lo revisé otra vez, línea por línea. La organizadora no los había marcado como ausentes. Les había asignado 2 asientos. Eso solo podía significar una cosa. Alguien esperaba que estuvieran en la boda. Y eso significaba que alguien me había mentido. Miré la fotografía de Nora. La casa estaba completamente en silencio. Afuera, la lluvia seguía cayendo por las canaletas. Adentro,
Yo no podía dejar de mirar dos nombres que ni siquiera conocía un minuto antes. Asterisco G. Mercer. Asterisco M. Mercer. Tomé la hoja otra vez y murmuré hacia la sala vacía. Algo no está bien, Nora, y creo que nuestra hija está en medio de todo esto. A la mañana siguiente casi logré convencerme de dejar el asunto en paz. Me desperté a las 6, como siempre, aunque llevaba casi 4 años jubilado. Las viejas costumbres no desaparecen solo porque dejas de recibir un sueldo. Entré a la cocina, le di de comer al petirrojo que cada mañana llegaba a mi patio y puse la estación de radio local mientras preparaba 2 huevos revueltos. A las 8 ya tenía una libreta junto a mi taza de café. En la primera hoja escribí una sola pregunta. ¿Quiénes son los Mercer? La miré durante un largo rato. Después la taché. Tal vez Emily tenía razón. Tal vez la familia de Chase tenía motivos para no querer que un desconocido se metiera en su vida. O quizá yo ya me estaba convirtiendo en uno de esos hombres mayores que no aceptan que sus hijos crecieron. Cerré la libreta. Ya basta, Rob, me dije. 5 minutos después ya tenía las llaves de la camioneta en la mano. La oficina del catastro del condado de Polk no era el lugar donde la mayoría pasaría un miércoles por la mañana. Pero después de 36 años trabajando en el servicio postal, aprendí una cosa sobre los registros públicos. La mayoría de la información no era secreta. Solo había que saber dónde buscar. La mujer del mostrador me sonrió. ¿En qué puedo ayudarlo? Quiero encontrar al propietario de una casa. Me señaló una computadora. Puede buscar usted mismo en la base de datos. Sin preguntas. Sin desconfianza. Solo información pública al alcance de cualquiera. Escribí asterisco Mercer. Aparecieron más de 80 resultados. Pues no fue tan fácil como pensé, murmuré. La primera dirección era de una pareja jubilada en Ames. La segunda propiedad se había vendido 5 años atrás. Otro Mercer tenía un terreno a casi 1 hora de distancia. Ninguno me decía nada. Después de casi 1 hora y media, ya me dolía el cuello de tanto mirar la pantalla. Me sobé la rodilla y solté una risa. ¿Qué estás haciendo, Rob? La empleada levantó la vista. ¿Todo bien? Sí, solo me estoy dando cuenta de que la jubilación le deja demasiado tiempo libre a uno. Ella sonrió. Se sorprendería de cuánta gente viene aquí tratando de resolver misterios familiares. Luego añadió con amabilidad. Espero que la mayoría encuentre un final feliz. Le devolví la sonrisa. Yo también. Al salir, me detuve a comer en un pequeño restaurante sobre Hickman Road. La mesera me reconoció enseguida. ¿Lo de siempre? Sonreí. ¿Todavía se acuerda? Claro. Siempre pide el sándwich de pavo con pepinillos extra. Solté una risa. Supongo que soy un hombre de costumbres. La mesera me sirvió más café. Se ve como si trajera muchas cosas en la cabeza. Sonreí con cansancio. Mi hija se casa este sábado. Su rostro se iluminó. ¡Qué bonito! Debería serlo. Las palabras se me escaparon sin querer. Ella no hizo más preguntas. Solo volvió a llenar mi taza y dijo. Las bodas a veces sacan cosas muy extrañas en las familias. Me sorprendió. Era curioso cómo un completo desconocido podía decir justo lo que uno necesitaba escuchar. Para la 1 de la tarde ya había decidido que toda esa búsqueda había sido una tontería. Iba de regreso a casa cuando sonó mi celular. Era Carol. La hermana menor de Nora nunca llamaba solo para platicar. ¿Te oyes cansado?, dijo apenas contesté. He estado persiguiendo fantasmas. ¿Qué clase de fantasmas? Le conté todo, el mensaje de Emily, la cena, el acomodo de las mesas y el apellido Mercer. Guardó silencio unos segundos. Luego preguntó. ¿Dijiste Mercer? Sí. ¿Marche Mercer? No lo sé. Hubo otro silencio. Esta vez mucho más largo. Al final habló despacio. Rob, tenía años sin escuchar ese apellido.
Sentí un nudo en el pecho. ¿Por qué? ¿Te acuerdas de todos los papeles que firmaste después de que murió Nora? ¿Cómo olvidarlo? Había cajas llenas de documentos, abogados, seguros y acuerdos legales que firmé porque no tenía fuerzas para pasar años peleando en los tribunales. Carol siguió hablando. Juraría que el apellido de soltera de Marche era Mercer. Sin darme cuenta, orillé la camioneta. ¿Qué acabas de decir? Puedo estar equivocada. No dices algo así si no recuerdas algo. Respiró hondo. Lo recuerdo porque nunca la soporté. Creo que la administradora de Prairie Willow se llamaba Marcia Mercer antes de casarse. De pronto todo quedó en silencio. Los carros seguían pasando. Al otro lado de la calle unos jardineros podaban los arbustos. La vida seguía. La mía no. En lugar de regresar a casa, di vuelta y volví a la oficina del catastro. Esta vez busqué de otra manera. No escribí asterisco Mercer. Escribí asterisco Mercer Holdings. Nada. Después probé con asterisco Mercer LLC. Aparecieron varias empresas. La mayoría no tenían relación. Pero una hizo que me detuviera. Asterisco Mercer Family Holdings LLC. La dirección estaba registrada en Ankeny. Abrí el expediente. El administrador aparecía como asterisco Glenn Mercer. No Meret. Asterisco Mercer. La dirección estaba a menos de 20 minutos de mi casa. 20 minutos. Y Emily me había asegurado que los padres de Chase no estarían en la boda. Emily nunca me dijo que vivían prácticamente a la vuelta de la esquina. Cuando manejé rumbo al norte, hacia Ankeny, empezó a lloviznar otra vez. No era una lluvia fuerte, sino de esas que parecen quedarse flotando en el aire. Cada vez que pasaba del acelerador al freno, la rodilla me dolía más. Después de un rato ya estaba cansado. Me detuve en una tienda, compré una botella de agua, 2 pastillas para el dolor y el café más grande que vendían. La cajera, una muchacha joven, sonrió. ¿Día pesado? No tienes idea. Ella soltó una risa amable. Regresé a la camioneta y me quedé ahí varios minutos, tomando café. Veía a la gente salir con sus bolsas del súper, a los padres acomodando a sus hijos en las camionetas y a la vida seguir como cualquier otro día. Suspiré. Ya estoy muy viejo para andar jugando al detective en un estacionamiento. Estuve a punto de encender la camioneta. Pero no lo hice. Manejé el último tramo hasta la dirección. El vecindario me sorprendió. Calles rodeadas de árboles, casas grandes de ladrillo y jardines perfectamente cuidados. No era un lugar ostentoso. Era dinero, pero del que no necesita presumirse. Me estacioné enfrente de la casa. Durante casi 15 minutos no pasó nada. Empecé a pensar que otra vez me había equivocado. Entonces una BMW negra entró al estacionamiento de la casa. Chase bajó primero. Pero no venía solo. Emily salió del asiento del copiloto. Se estaba riendo por algo que él acababa de decir. La puerta principal se abrió. Una mujer de unos 60 años salió apresurada. Emily la abrazó. No fue un abrazo por compromiso. Fue el abrazo de alguien que la conocía desde hacía tiempo. Después salió un hombre alto, de cabello canoso. Chase le dio una palmada en el hombro. Los 4 se movían con total confianza. Como una familia. No como personas escondiendo un pasado doloroso. Como una familia de verdad. Y sentí que algo se me rompía por dentro. Emily lo sabía. No solo había repetido la historia de Chase. Me había visto a los ojos, y me había mentido. Unos 20 minutos después, los 4 subieron a 2 vehículos. Me mantuve varios carros atrás. No porque quisiera espiarlos, sino porque necesitaba entender qué estaba pasando. Se detuvieron en un pequeño restaurante, escondido entre una ferretería y una farmacia. No entré con ellos. Me senté en una mesa junto a la ventana, desde donde podía verlos a través del reflejo del cristal. La mayor parte de la conversación se perdía entre el ruido de los platos y las tazas de café.
Pero de vez en cuando alcanzaba a escuchar alguna frase. De después de la boda, él lo va a aceptar. Luego escuché otra. La casa es el activo más limpio. Fruncí el ceño. ¿La casa? Un momento después habló otra voz. Seguramente era Glenn. Los casos viejos no vuelven a abrirse, a menos que alguien pague para investigarlos. Sentí un nudo en el estómago. No sabía de qué caso hablaban, pero la forma en que lo dijo sonaba demasiado ensayada, como si hablara por experiencia. La mesera me llevó una rebanada de pay. Casi ni la probé. Al otro lado del restaurante, Chase sacó una carpeta de su portafolio. La abrió y deslizó varios documentos hacia Emily. Ella apenas los revisó unos segundos. Después firmó. Sin hacer preguntas. Sin dudar. Solo firmó. Cuando pasó las hojas alcancé a distinguir algunas palabras. Transferencia familiar. Planificación matrimonial. Y al pie de otra página leí claramente. Asterisco Mercer Holdings. No pude ver nada más. Pero tampoco hacía falta. Lo que Emily acababa de firmar tenía que ver con la familia de Chase. No con la mía. Al menos, todavía no. Aún así, mi instinto me decía que todo aquello no tenía nada que ver con flores para la boda ni con la luna de miel. Entonces escuché algo que me dejó helado. Marge bajó la voz, casi hasta susurrar. Pero alcancé a oírla. Prairie Willow nos enseñó una cosa. Sonrió antes de continuar. La gente termina olvidando, cuando está lo bastante cansada. El tenedor se me resbaló de la mano y cayó sobre el plato. Asterisco Prairie Willow. Hacía años que no escuchaba ese nombre. Ahí habían internado a Nora después de su cirugía de cadera. Y 7 días después, murió. De pronto dejé de escuchar el ruido del restaurante. Por un instante volví a aquella madrugada de hacía 9 años. A las 2:14 sonó el teléfono. Señor Whitaker, lo siento mucho. Hubo complicaciones. Pagué la cuenta sin terminar el pay. Regresé a casa en completo silencio. Al entrar, todo olía igual que siempre, libros viejos, café y la madera de cedro del closet del pasillo. Fui directo al closet de blancos y saqué la caja que me había prometido no volver a abrir. La caja de Nora. Ahí estaban sus expedientes médicos, los papeles del seguro, cartas de abogados y el acuerdo que firmé después de su muerte. La llevé hasta la mesa de la cocina. Cuando levanté la tapa, una nube de polvo flotó bajo la luz. Me temblaban las manos. No por la edad. Por los recuerdos. Empecé a revisar carpeta por carpeta. Recibos del hospital. Listas de medicamentos. Documentos legales. Entonces encontré una hoja vieja, amarillenta por el tiempo. Miré la firma. Sentí que se me cortaba la respiración. Al final de la página, con tinta azul, aparecía un nombre que jamás pensé volver a ver. Asterisco Marge Merritt. Directora administrativa. Me dejé caer lentamente en la silla. Afuera volvía a escucharse la lluvia golpeando las ventanas. Adentro. El pasado acababa de regresar a mi vida. Esa noche casi no dormí. Aunque la lluvia ya había parado, cada crujido de la casa me hacía abrir los ojos. La caja de Nora seguía sobre la mesa de la cocina, justo donde la había dejado. Durante 9 años permaneció escondida detrás de unas toallas y un viejo mantel de Navidad. Siempre me dije que la guardaba porque tirarla se sentía mal. Pero la verdad era mucho más simple. Nunca estuve listo para volver a leer esos documentos. A las 6:30 de la mañana preparé café, tosté 2 rebanadas de pan integral y me senté frente a la caja de cartón. Los bordes de la caja ya estaban desgastados por el paso de los años. En la tapa seguía la letra de Nora. Seguro médico. No lo pierdas. Sonreí, a pesar de todo. Todavía sigues organizándome la vida, murmuré. Después abrí la caja. La primera carpeta tenía las facturas del hospital. La segunda guardaba los documentos de la rehabilitación después de su cirugía de cadera.
La tercera estaba llena de tarjetas de condolencias que nunca tuve el valor de tirar. Debajo encontré un sobregrueso del abogado que llevó el acuerdo legal. Recordé cada reunión, cada cuenta por pagar y cada conversación que terminaba igual. Señor Whitaker, seguir con este caso puede costarle decenas de miles de dólares. En aquel tiempo todavía pagaba la universidad de Emily, la hipoteca y las cuentas médicas que el seguro no cubría. Simplemente no podía darme el lujo de seguir peleando. Así que firmé. No porque creyera que Prairie Willow era inocente, sino porque el dolor me había dejado demasiado cansado para seguir luchando. Entonces las palabras de Marcie volvieron a mi cabeza. La gente termina olvidando cuando está lo bastante cansada. Cerré los ojos. Tal vez no había sido un comentario cualquiera. Tal vez esa era su forma de pensar. Para media mañana, la mesa de la cocina ya había desaparecido bajo montones de papeles. Había registros de medicamentos, documentos del seguro, copias de reportes de incidentes y cartas que iban y venían entre los abogados. Entonces encontré algo que había olvidado por completo. Era un memorando interno. El papel ya estaba amarillento por el tiempo. Abajo aparecía la misma firma que había visto la noche anterior. Asterisco Marcie Merritt. Directora administrativa. Pasé los dedos sobre la tinta azul. No era una prueba de ningún delito. Ni siquiera se acercaba a eso. Pero sí demostraba algo importante. La mamá de Chase no solo se había cruzado con mi familia años atrás. Ella había sido una de las personas que dirigían el lugar donde murió Nora. Eso ya no era una simple coincidencia. Era una conexión. Como a las 10 de la mañana llamé a Carol. Contestó casi de inmediato. Dime que encontraste algo. Encontré la firma de Marcie. Guardó silencio. Luego dijo. Lo sabía, si te acordabas de ella. ¿Por qué la recuerdas tanto? Porque daba miedo. Asustaba a las enfermeras, a las familias, hasta los abogados cambiaban de actitud cuando escuchaban su nombre. Me recargué en la silla. ¿Por qué dejamos de pelear? Carol soltó un suspiro. Porque ya estábamos agotados. Tú también. Hizo una pausa antes de continuar. Ellos retrasaban todo. Los expedientes tardaban meses en aparecer y, de repente, nadie recordaba las conversaciones. Después ofrecieron suficiente dinero para cubrir las deudas. Entendí perfectamente. No era una cantidad que hiciera justicia. Solo alcanzaba para poder seguir viviendo. Y no nos convencieron de que fueran inocentes, dijo Carol en voz baja. Nos convencieron de que no podíamos pagar para demostrar lo contrario. Antes de colgar me dijo algo inesperado. Deberías hablar con Patricia. Fruncí el ceño. ¿Quién es Patricia? Patricia Wells. Era una de las enfermeras. Soltó una risa. Si todavía vive, se va a acordar de todos los administradores corruptos con los que trabajó. ¿Crees que quiera hablar? Si alguien lo hará, será Patricia. Me tomó casi toda la tarde encontrarla. Vivía en un complejo de departamentos para adultos mayores en Urbandale. No era un lugar lujoso, pero la entrada estaba llena de macetas con flores y pequeñas banderas de Estados Unidos. Cuando subí las escaleras, mi rodilla ya me estaba reclamando. Un señor mayor que regaba unas plantas de tomate me señaló el departamento 214. ¿Busca a Patty? Eso espero. Sonrió. Y dígale que Frank dice que todavía hace trampa en el bingo. El señor sonrió y volvió a regar sus tomates. Patricia abrió la puerta. Llevaba un labial rojo muy llamativo que, de alguna manera, la hacía verse más joven que sus 72 años. Junto a ella había un andador plateado. Me observó unos segundos. Se me hace conocida su cara. Soy Rob Whitaker. No reaccionó. Entonces agregué. Mi esposa era Nora. Su expresión cambió al instante. Ah, pase, por favor. Su departamento olía a café recién hecho y a limpiador con aroma a limón. Una pared estaba llena de fotografías familiares y, de fondo, sonaba música country en un pequeño radio.
sin preguntarme, puso 2 galletas sobre un plato. Ya están un poco duras. Las hice el lunes, pero siguen siendo mejores que la comida del hospital. Me reí. Ya me cayó bien. Después de unos minutos de plática, le hice la pregunta que me había llevado hasta ahí. ¿Conoció a Marcie Meret? Patricia dejó de sonreír. Claro que la conocí. Juntó las manos y guardó silencio un momento. Durante la siguiente hora habló casi todo el tiempo. Yo solo escuchaba. Marcie casi nunca levantaba la voz. No le hacía falta. Caminaba por los pasillos con tacones que resonaban sobre el piso. En cuanto los empleados escuchaban esos pasos, todos dejaban de hablar. Se enderezaban de inmediato. Nadie quería convertirse en su siguiente objetivo. Hizo una pausa. Glenn manejaba los negocios. Marcie manejaba el miedo. Anoté esa frase. Después añadió algo que me hizo levantar la vista. Su esposa no fue la única cuya familia empezó a hacer preguntas incómodas. ¿Hubo errores con los medicamentos? Asintió lentamente. Más de los que debería haber habido. ¿Los ocultaban? Negó con la cabeza. No exactamente, los limpiaban. Esa palabra se me quedó grabada. Asterisco los limpiaban. Volvían a escribir los reportes. Horas corregidas. Firmas agregadas después. Patricia me miró directamente. Nunca vi a nadie falsificar expedientes médicos, pero sí vi como muchos documentos, de repente, aparecían más ordenados. Se levantó con cuidado, caminó hasta un viejo archivero y sacó una carpeta delgada. Guardé algunas cosas. No había expedientes de pacientes. Había boletines para empleados, recortes de periódico, notas escritas a mano y copias de memorandos que el personal recibió años atrás. Uno llamó mi atención de inmediato. El título decía: revisar y corregir los registros de medicamentos antes de la auditoría externa. Al final aparecía la firma de siempre. Asterisco Marcie Meret. Directora administrativa. Patricia sonrió con amargura. Guardé esa hoja porque nunca me dio buena espina. No demuestra que cometieran un delito. No. Pero sí demuestra cómo pensaban. Asentí. No era la prueba definitiva. Solo otra pieza del mismo rompecabezas. Mientras seguíamos hablando, salió otro nombre. ¿Chase también andaba por ahí? Patricia asintió. Cuando tenía 15 o 16 años. ¿Qué hacía? Soltó una risa seca. Según ellos, ayudaba a sus papás. Recordó verlo en la oficina después de la escuela, sacando copias, llevando documentos y contestando teléfonos. Luego frunció el ceño. Hubo un incidente. Sentí un escalofrío. ¿Qué pasó? La hija de una residente no encontraba unos documentos sobre las pertenencias de su mamá. Poco después vi a Chase practicando la firma de alguien en una hoja de borrador. La miré sorprendido. ¿Alguien lo reportó? Era un muchacho. Sus papás eran los dueños del lugar. Nadie quería perder el trabajo por algo que todos llamaban una simple travesura. Sacudió la cabeza lentamente. La gente no se vuelve deshonesta de un día para otro. Crece creyendo que las reglas son para los demás. Esa frase se me quedó grabada. Cuando ya me iba, Patricia volvió a abrir la carpeta. Casi lo olvido. Me entregó una fotocopia de una demanda civil presentada 3 años antes. Los nombres de arriba hicieron que se me cerrara el estómago. Asterisco Chase Meret. Glenn Mercer. La demanda era de una viuda de edad avanzada. Según el documento, la habían presionado para vender su casa a una empresa por mucho menos de su verdadero valor. El caso terminó con un acuerdo. Sin admitir culpa. Otro final silencioso. Otra familia demasiado cansada para seguir peleando. Doblé la copia con cuidado. En ese momento entendí que esto ya no era solo por Nora. Era mucho más grande. Patricia me acompañó hasta la puerta. Antes de que saliera, puso una mano sobre mi brazo. Rob.
Me volví. Si tu hija se casa con esa familia. Me miró con la seguridad de alguien que había visto demasiadas vidas destruirse. No solo van a quitarte tu casa. Guardó silencio unos segundos. Luego terminó la frase. Van a enseñarle a creer que eso es amor. Regresé a casa con el radio apagado. Por primera vez desde que Emily anunció su compromiso, ya no me preguntaba si algo estaba mal. Ahora me preguntaba cuánto tiempo me quedaba para detenerlo. La mañana del jueves, mi cocina ya no parecía una cocina. Parecía la oficina de un abogado llena de expedientes. Había papeles por toda la mesa. La caja con los documentos de Nora seguía abierta junto a una taza de café frío. El memorando que me dio Patricia estaba sujetado a la demanda contra Chase y Glenn. Y el acomodo de las mesas, donde aparecían asterisco G Mercer y asterisco M Mercer, tenía una nota amarilla pegada. Cada vez que veía esos nombres, las manos me empezaban a temblar. Sabía lo suficiente para estar furioso. Pero también sabía que el enojo podía hacerme cometer un error. Hay una clase de rabia que hace creer a un hombre que está pensando con claridad, cuando en realidad no es así. Lo había visto muchas veces en la oficina de correos. Humillaban a un supervisor. Regañaban a un repartidor. Un cliente empezaba a gritar. Y alguien que llevaba 20 años haciendo bien su trabajo decía una sola frase, y arruinaba toda su carrera. No podía permitirme eso. Ni por Emily. Ni por Nora. Así que llamé a Denise Kaplan. Ella había actualizado mi testamento 2 años antes. Tenía 57 años, era muy inteligente y tenía la costumbre de mirar por encima de sus lentes de una forma que hacía que cualquiera se enderezara en la silla. Su oficina estaba en el centro de Des Moines, en el 5º piso de un edificio de ladrillo que olía a alfombra vieja y tinta de impresora. Cuando entré con la caja de Nora en las manos, Denise ni siquiera sonrió. Solo señaló una silla. Siéntate antes de que esa rodilla te falle. Solté una pequeña risa. ¿Tan evidente es? Rob, caminas como si hubieras perdido una pelea contra una escalera. Me senté con cuidado y puse la caja sobre su escritorio. Necesito que me digas si me estoy volviendo loco. Abrió la caja. Esas nunca son mis consultas favoritas. Durante casi 40 minutos leyó los documentos mientras yo le contaba todo. El mensaje de Emily. La cena. El acomodo de las mesas. La casa de Ankeny. El restaurante. Prairie Willow. Patricia Wells. El memorando antiguo. Y la demanda más reciente. Denise casi no me interrumpió. Solo tomaba notas en una libreta amarilla y, de vez en cuando, encerraba alguna palabra en un círculo. Cuando terminé, se quitó los lentes y me miró. Rob. Sentí un nudo en el estómago. ¿Está tan mal? Lo suficiente para que tengas mucho cuidado. Apreté la mandíbula. ¿Crees que me estoy imaginando todo esto? Negó con la cabeza. No. Creo que aquí hay un patrón. Veo señales de alerta en asuntos financieros. Y también creo que Chase y su familia no han sido completamente honestos con tu hija. Y también creo que, si llegas a la cena del ensayo acusando a esa familia de haber provocado la muerte de tu esposa, antes del postre harán que todos crean que el problema eres tú. Sus palabras me golpearon. ¿Qué, estoy loco? Denise negó con la cabeza. No. Pero así te van a presentar. Eres el viudo. Eres el papá de la novia. Y además seguiste a Chase hasta Ankeny. La gente deshonesta sabe usar el dolor de los demás para hacerlos parecer inestables. Me quedé mirando el memorando de Nora. Entonces Denise habló con más calma. No necesitas hacer un escándalo, Rob. Necesitas pruebas. Ya tengo pruebas. No. Tienes piezas. Y esas piezas sirven, solo si las usas en el momento correcto. Me pasé las manos por la cara. ¿O entonces, qué hago? Ella empujó hacia mí el acomodo de las mesas. Y primero, deja de perseguirlos. Yo no. Levantó una ceja. Me quedé callado.
Segundo, olvídate por ahora de Prairie Willow. Puede ser muy importante, pero si tu prioridad es proteger a Emily y tu patrimonio, hay un camino mucho más fuerte. La miré sin entender. La transparencia financiera. Empezó a escribir en una hoja. Acuerdo prenupcial. Revisión de bienes. Declaración de deudas. Empresas registradas. Todo lo que Chase se niegue a revelar puede convertirse en una ventaja para ustedes. Por primera vez en 2 días sentí que mi enojo tenía una dirección. Denise me pasó una libreta. Y dile a Emily que quieres regalarle una consulta legal antes de la boda. Planeación patrimonial. Protección para su futuro. Fruncí el ceño. Eso suena un poco engañoso. No. Suena estratégico. Sonreí con amargura. Nunca he sido bueno para eso. Ya lo sé. Por eso me contrataste. Estuve a punto de reírme. En ese momento mi celular vibró. Era Emily. Miré a Denise. Ella solo asintió. Contesta. Lo hice. Ni siquiera alcancé a saludar. Papá. ¿Qué hiciste? Sentí que el estómago se me hacía un nudo. ¿De qué hablas? Chase dice que estuviste afuera de la casa de sus papás. Vi a Denise cerrar los ojos, como si hubiera esperado esa llamada desde el principio. Me puse de pie. Emily, vi algo que me preocupó. ¿Nos seguiste? Su voz sonó mucho más fuerte. ¿Tienes idea de lo humillante que fue eso? Respiré hondo. ¿Y tú tienes idea de lo humillante que fue descubrir que me mentiste sobre unas personas que viven a solo 20 minutos de mi casa? Del otro lado de la línea. Solo hubo silencio. Entonces Emily dijo. No entiendes nada. No, no entiendo. Solo quieres arruinar mi boda porque no confías en nadie. Sentí el golpe de esas palabras. Eso no es cierto. Pero ella siguió hablando. Nunca superaste la muerte de mi mamá. Y ahora también le estás metiendo en todo esto. Apreté el celular con más fuerza. Miré el memorando que estaba sobre el escritorio de Denise. Yo nunca metí a tu mamá en esto. Entonces dijo algo que me destrozó. Mamá estaría avergonzada de ti. Por un instante dejé de escuchar todo. Volví a ver a Emily, con 20 años, de pie frente a la tumba de Nora, usando un vestido negro demasiado delgado para el frío de octubre. Recordé cómo la abracé mientras temblaba de pies a cabeza. Durante 9 años hice todo lo posible para no perder a esa niña. Y ahora, al otro lado del teléfono, sonaba como una desconocida, repitiendo las palabras de alguien más. Denise me observaba en silencio. Respiré hondo una vez. Y luego otra. ¿Estás enojada? Claro que sí. Entonces ven a verme esta noche. No. Trae a Chase. Y ni pensarlo. Quiero ofrecerles algo. Ella guardó silencio. ¿Qué cosa? Un regalo de bodas. ¿Y cuál? Una consulta legal para planear su futuro. Si van a empezar una vida juntos, quiero ayudar a que todo quede bien protegido. Noté la desconfianza en su voz. ¿Hablas en serio? Sí. ¿Y dejarás de investigar? Miré a Denise. Ella no apartó la vista de mí. No respondí lo que Emily esperaba. Voy a dejar de hacer suposiciones. Eso, al menos, era verdad. A la mañana siguiente, Chase llegó al despacho de Denise usando un traje que seguramente costaba más que mi primer automóvil. Emily entró junto a él. Se veía cansada y muy pálida. Cada vez que movía la mano, el anillo de compromiso brillaba bajo las luces de la oficina. Chase saludó con una sonrisa. Gracias por recibirnos. Rob solo está siendo muy protector. Denise no le devolvió la sonrisa. Es parte del trabajo de cualquier padre. Él soltó una risa breve. Claro. Yo permanecí en silencio. Era la parte más difícil. Chase esperaba que yo llegara furioso.
Esperaba acusaciones. Esperaba encontrarse con un viudo fuera de control. En lugar de eso, le presentamos documentos. Denise habló con total tranquilidad. Rob me pidió revisar la planeación de su patrimonio antes de la boda. Si algún bien familiar llega a transferirse en el futuro, queremos asegurarnos de que Emily quede protegida. Chase se inclinó hacia adelante. Estoy completamente de acuerdo. Yo mismo he dicho que eso es muy importante. Emily lo miró. Él continuó demasiado rápido. La transparencia es fundamental, sobre todo cuando hay una casa y otros bienes de por medio. Denise hizo una anotación en su libreta. ¿De qué casa estás hablando? Chase parpadeó una vez. De la de Rob. Yo mantuve el rostro serio. Denise asintió. ¿Y cuánto crees que vale? Chase respondió sin pensarlo. Las casas en Beaverdale han subido mucho. Dependiendo del estado, unos 300 o $350,000. Emily volteó a verme. Pude leer la pregunta en su rostro. ¿Cómo sabía eso? Denise siguió con calma. ¿La casa todavía tiene hipoteca? Chase sonrió. Esa información le corresponde a Rob. Luego añadió. Pero usted preguntó cuándo podría hacerse la transferencia, ¿no? Su sonrisa se borró cuando Denise respondió. Sí. Eso fue exactamente lo que pregunté. La oficina quedó en silencio. Entonces Denise puso otro documento frente a él. Para un acuerdo prenupcial que involucre bienes familiares, necesitamos conocer todas las deudas, empresas, sociedades, demandas pendientes y cualquier entidad que pueda afectar a Emily después del matrimonio. Las manos de Chase dejaron de moverse. Emily lo miró confundida. ¿Qué sociedades? Chase soltó una risa nerviosa. Es solo lenguaje legal. Denise conservó la calma. Por ejemplo, Mercer Family Holdings LLC. Vi como el color se le fue del rostro por un instante. Pero se recuperó enseguida. No entiendo qué tiene que ver eso. Entonces no tendrás problema en revelarlo. Apretó la mandíbula. Son asuntos privados de mi familia. Emily habló muy bajito. Chase. Él se volvió hacia ella con una sonrisa. Amor, de esto te hablaba. Tu papá convirtió un regalo en un interrogatorio. Estuve a punto de responder. Pero Denise rozó mi brazo por debajo de la mesa. Así que guardé silencio. Chase se puso de pie. Necesito contestar una llamada. Su teléfono nunca sonó. Salió al pasillo, pero dejó la puerta entreabierta. Aún así alcancé a escuchar parte de la conversación. Están preguntando por Mercer Holdings. Emily levantó la cabeza. Luego él dijo. No. Esa parte no se la conté. El silencio dentro de la oficina fue absoluto. Emily miró la puerta. Después nos miró a Denise y a mí. Con la voz casi quebrada preguntó. ¿Qué parte? Quise tomarle la mano. Pero no lo hice. Unos segundos después Chase regresó sonriendo. Pero Emily ya no era la misma. Algo dentro de ella se había roto. De repente dijo. Necesito tiempo. Chase se quedó inmóvil. ¿Qué dijiste? Necesito tiempo. Emily, no dejes que ellos. Necesito tiempo. Tomó su bolsa y salió de la oficina. Chase me miró. Por primera vez había desaparecido esa falsa amabilidad. No sabes en lo que te estás metiendo. Me puse de pie con esfuerzo, sintiendo el dolor de la rodilla. No. Todavía no. Pero lo estoy descubriendo. Esa noche, a las 9:37, Denise me llamó. Yo acababa de apagar la luz del porche. ¿Qué encontraste? Pregunté. Denise fue directo al punto. Mercer Holdings está relacionado con una solicitud de préstamo puente. Fruncí el ceño. ¿Y eso qué significa? Que alguien está pidiendo dinero prestado usando como garantía un dinero que espera recibir muy pronto. Sentí que se me secaba la boca. ¿Qué dinero?
Una posible transferencia de un patrimonio familiar. Me apoyé en la barra de la cocina. ¿Estás diciendo que? Eso es lo que todo indica. Guardó silencio un instante. Luego dijo lo que más temía. Rob, esto ya no se trata solo de un mal prometido. Miré la fotografía de Nora sobre la chimenea. La voz de Denise sonó tan fría como una lluvia de Iowa. Y esto parece un plan de negocios, y tu hija forma parte del contrato. La noche del viernes, la cena del ensayo era exactamente como Emily siempre la había soñado. Luces cálidas. Manteles blancos. Flores frescas en cada mesa. El salón privado del restaurante tenía vista a un pequeño lago donde se reflejaban los últimos rayos del atardecer. Cualquiera que hubiera entrado habría visto familias sonrientes preparándose para una boda. Nada más. Yo llegué 10 minutos antes. Vieja costumbre. Llevaba el saco azul marino que Nora me regaló para mi fiesta de jubilación. No era caro. Pero siempre estaba impecable. Ella decía que todo hombre debía tener al menos un saco que lo hiciera caminar con más orgullo. Al entrar, mi rodilla me recordó que eso ya no era tan fácil. Emily fue la primera en verme. Por un segundo apareció la niña que me saludaba desde los festivales de la primaria hasta encontrarme entre el público. Pero el momento desapareció enseguida. Hola, papá. Te ves muy hermosa. Y gracias. Ninguno de los dos se acercó para abrazarse. Y eso me dolió más de lo que esperaba. Poco a poco fueron llegando los invitados. Compañeros de trabajo, damas de honor, padrinos y algunos primos de ambas familias. Todos conversaban tranquilos, sin imaginar que, detrás de aquellas sonrisas, ya existían secretos capaces de destruir la boda del día siguiente. Entonces apareció Chase. Entró seguro de sí mismo, completamente relajado. Besó a Emily en la frente y comenzó a saludar a todos. Unos minutos después llegaron sus padres. No como los familiares que supuestamente no asistirían. No como personas ausentes. Los presentó simplemente como viejos amigos de la familia. Los observé acercarse mientras Chase decía. Y él es Glenn, y ella es Marche. Sin apellido. Sin explicaciones. Solo la verdad suficiente para esconder una mentira. Cuando Glenn llegó hasta mi mesa, me extendió la mano. Qué gusto conocerlo por fin. Lo miré durante un par de segundos antes de estrecharle la mano. Igualmente. Su sonrisa no cambió. La mía tampoco. Justo antes de que todos tomaran asiento, llegó Carol. Llevaba un saco verde oscuro y caminaba con la seguridad de alguien que había dejado de preocuparse por la opinión de los demás hacía muchos años. Se inclinó hacia mí. ¿Estás listo? Negué con la cabeza. No lo sé. Ella apretó mi hombro. Qué bueno. La miré confundido. Bueno. Sí. La gente que disfruta demasiado momentos como este suele terminar convirtiéndose en el villano. No pude discutirle. La cena comenzó con tranquilidad. Sirvieron los cortes de carne. Las copas chocaban unas con otras. Los invitados reían contando historias de la universidad y anécdotas de otras bodas. Yo apenas probé la comida. Al otro lado del salón, Marcia se reía con uno de los socios de negocios de Chase. Se veía demasiado tranquila. Como si Prairie Willow nunca hubiera existido. Unos 20 minutos después llegó Denise. No estaba invitada. Pero tampoco irrumpió en la reunión. Entró con un portafolio de piel, saludó al coordinador del evento y caminó directamente hacia mi mesa. Todo en ella transmitía lo mismo, abogada, profesional, tranquila y preparada. Dejó varios sobres grandes a mi lado. Se inclinó y susurró. Nada de sorpresas. Todo lo que hay aquí son documentos públicos o papeles que legalmente te pertenecen. Asentí. Y gracias. Solo tienes una oportunidad para hacer esto bien. La miré. Ella sostuvo mi mirada. Y recuerda, deja que ellos hablen. Media hora después, Chase se levantó para dar un brindis.
Alzó su copa. Desde que conocí a Emily, supe que había encontrado a una mujer que cree en la honestidad, la familia y en construir un futuro basado en la confianza. Carol murmuró tan bajito que solo yo la escuché. ¡Qué cinismo! Los invitados rieron y aplaudieron cuando terminó. Entonces me puse de pie. Sin prisas. Sin hacer un espectáculo. Solo esperé a que las conversaciones se apagaran. Quisiera decir unas palabras. Emily se tensó. Papá. Solo será un minuto. Esperé a que todo el salón guardara silencio. Después repetí exactamente lo que Denise y yo habíamos preparado. Cuando Emily me contó que se iba a casar, lo que más ilusión me hacía era conocer a la familia con la que iba a unirse. Volteé hacia Glenn y Marcie. Después me dijeron que, supuestamente, ellos no podrían asistir. Varios invitados intercambiaron miradas de sorpresa. Seguí hablando. Imaginen mi sorpresa cuando descubrí que no solo iban a asistir a la boda. Hice una pausa y miré alrededor del salón. Sino que además vivían a menos de 20 minutos de mi casa. El silencio fue inmediato. Chase sonrió con rigidez. Creo que aquí hay un malentendido. Negué con la cabeza. No lo creo. Marcie soltó una pequeña risa. Somos una familia muy reservada. Yo respeto la privacidad. Levanté el acomodo de las mesas. Lo que no respeto es el engaño. El salón entero quedó en silencio. Denise me entregó los sobres. Empecé a repartirlos uno por uno. Uno para Emily. Uno para Chase. Uno para Glenn. Uno para Marcie. 2 para los socios de negocios de Chase. Y otro para la dama de honor de Emily, cuya familia nos conocía desde hacía años. Nadie los abrió de inmediato. Regresé a mi lugar. Pueden leerlos ahora. Emily fue la primera en hacerlo. Dentro había copias de documentos públicos. El registro de Asterisco Mercer Family Holdings. La demanda presentada por la viuda. El memorando de Prairie Willow con la firma de Marcie. Y una carta de Patricia Wells confirmando que trabajó ahí y que conservó documentos del personal que podían compartirse legalmente. No había rumores. No había exageraciones. Solo hechos. Al otro lado del salón, la sonrisa de Chase desapareció. Eso no demuestra nada, dijo Glenn. Denise respondió con absoluta calma. Demuestra mucho más de lo que ustedes querían que se supiera. Marcie cerró la carpeta. Esto es acoso. No, contestó Denise. Es documentación. Entonces Chase dio un paso al frente. A todo esto pasa porque él no puede olvidar el pasado. Me señaló con el dedo. Culpa a mi familia por la muerte de su esposa. Lo miré fijamente. No. Lo que les reclamo es haber tratado de esconder todo lo relacionado con ella. Emily comenzó a mirar de un rostro a otro. Chase. Él respondió enseguida. No le hagas caso. Emily, dije con calma. Pero Chase me interrumpió. Te están manipulando. Observé las manos de mi hija. Ya no me estaba mirando a mí. Tenía la vista fija en los documentos de Asterisco Mercer Family Holdings. En ese momento se abrieron las puertas del salón. Todos voltearon. Patricia Wells entró caminando despacio con su andador. Llevaba el mismo labial rojo, un suéter gris y una postura firme que desafiaba su edad. Carol caminaba a su lado. Patricia miró directamente a Marcie. Hola, Marcie. La sonrisa desapareció del rostro de Marcie. Hace muchos años que no nos vemos. Patricia asintió. Desde Prairie Willow. Nadie dijo una palabra. Entonces Patricia continuó. Siempre me pregunté si algún día les contarías a todos quién eras realmente. Marcie se puso de pie. No conozco a esta mujer. Patricia soltó una risa seca. Pues me conocías lo suficiente como para volver a escribir 3 de mis reportes de incidentes. Un murmullo recorrió todo el salón. Glenn dio un paso al frente. Ya basta.
Patricia ni siquiera volteó a verlo. Tú siempre dejabas que otros limpiaran los problemas que ustedes causaban. Chase fue el primero en perder la calma. Que esto es ridículo. Sujetó a Emily de la muñeca. Nos vamos. Emily bajó la mirada hacia la mano de Chase y luego volvió a verlo. Suéltame. Él apretó con más fuerza. Nos vamos. Todo el salón quedó en silencio. Emily retiró el brazo lentamente. No. Chase la miró confundido. ¿Qué dijiste? Dije que no. Volvió a mirar los documentos. Después observó a Marche. Luego a Glenn. Finalmente me miró a mí. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Papá. Sentí un nudo en el pecho. Levantó el memorando de Prairie Willow con las manos temblando. ¿Qué es esto? No respondí enseguida. Ella merecía conocer la verdad. No la venganza. No el enojo. La verdad. ¿Qué le pasó a mi mamá? El silencio era tan profundo que se alcanzaba a escuchar el aire acondicionado. Miré la foto de Nora que tenía como fondo de pantalla en mi celular. Después levanté la vista hacia Emily. Tu mamá entró a Prairie Willow para recuperarse de una cirugía. Hice una pausa. Y nunca volvió a casa. Los hombros de Emily empezaron a temblar. Seguí hablando con calma. Durante años me pregunté si mis dudas eran solo imaginación. Miré directamente a Glenn y a Marche. Ellos llegaron a un acuerdo. Cambiaron de nombre. Siguieron con su vida. Después volví a ver a mi hija. Pero yo jamás olvidé a tu mamá. Nadie dijo una sola palabra. Hasta Chase se quedó callado. La cena del ensayo había terminado. No porque alguien la cancelara. No porque hubiera gritos. Sino porque la verdad pesaba mucho más que cualquier celebración. Almohadilla, 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 parte 6. La boda que nunca ocurrió. Nadie anunció oficialmente el final de la cena. Simplemente, terminó. Los invitados dejaron de comer. Los meseros retiraban los platos casi intactos. Las conversaciones se convirtieron en susurros. Uno por uno, los asistentes tomaron sus abrigos y se marcharon con un gesto incómodo, sin saber qué decir después de ver cómo una boda se desmoronaba sin un solo grito. Emily seguía sentada en su lugar. Aún sostenía los documentos que Denise había preparado. Chase caminaba de un lado a otro. Emily, esto no demuestra nada. Ya era la quinta vez que lo repetía. Ella no respondió. Entonces él me miró. La pusiste en mi contra. Denise habló antes que yo. No. Los documentos no ponen a nadie en contra de nadie. Hizo una breve pausa. Las mentiras sí. Glenn se levantó. Nos vamos. Marce tomó su bolso sin mirar a nadie. Había entrado al restaurante segura de sí misma. Ahora ni siquiera era capaz de sostenerle la mirada a Patricia. Cuando estaban por salir, Patricia habló. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió todos estos años? Marce se detuvo. Pero no volteó. No fueron los errores. La voz de Patricia seguía tranquila. Fue que les enseñaste a todos a tenerle más miedo a la verdad que a los errores. Marce permaneció inmóvil unos segundos. Después salió del salón. Glenn fue detrás de ella. Ninguno volvió la vista. Chase se quedó. Caminó hasta Emily y se arrodilló junto a su silla. Amor. Ella levantó lentamente la mirada. Yo te conozco. Emily respondió con un hilo de voz. Creía que sí. Chase intentó tomarle la mano. Ella la retiró. ¿Sabías lo de Prairie Willow? Él dudó. Solo un segundo. Pero ese segundo dijo más que cualquier respuesta. Ese segundo de duda fue suficiente. Sabía que mis papás habían sido dueños de ese lugar hace años. Emily lo miró fijamente. ¿Y nunca me lo dijiste? No era importante. Ella soltó una risa amarga.
Me dejaste creer que vivían en otro estado. Solo quería protegerte. Emily negó con la cabeza. No. Te estabas protegiendo tú. El rostro de Chase cambió. Te estás cometiendo un error. Emily respiró hondo. No. El error ya lo cometí. La mañana del sábado fue extrañamente silenciosa. No llegaron floristas al salón. No hubo estilistas entrando al hotel. La capilla permaneció vacía. En lugar de música, solo sonaban teléfonos. A las 8 de la mañana Emily llamó a la organizadora de la boda. Después al servicio de banquetes. Luego al fotógrafo. Cada cancelación significaba perder más dinero. Para el mediodía, casi todos los invitados ya sabían que la boda se había cancelado. Sin chismes. Sin escándalos. Solo un mensaje sencillo. Asterisco: la ceremonia ha sido cancelada. La semana siguiente transcurrió lentamente. Denise no presentó demandas espectaculares ni buscó cámaras. Solo envió documentos públicos y declaraciones de nuevos testigos a los abogados y autoridades correspondientes. Entonces empezó a pasar algo inesperado. La gente comenzó a hablar. Uno de los socios de Chase fue el primero en contactar a Denise. Confirmó que Mercer Holdings buscaba inversionistas usando futuros bienes familiares como garantía. Después apareció otro inversionista. Y luego otro más. Días después llamó una viuda de Cedar Rapids. Había leído una nota sobre la boda cancelada y contó que Mercer Holdings también la había presionado para vender su propiedad por mucho menos de su valor. No quería vengarse. Solo quería que alguien le escuchara. Después llegaron más personas. Por separado, ninguna historia demostraba un fraude. Pero juntas formaban un patrón imposible de ignorar. Las investigaciones avanzaron como sucede en la vida real. Despacio. Con paciencia. Sin discursos dramáticos en un tribunal. Pidieron registros financieros. Reabrieron antiguos expedientes. Algunos socios comenzaron a alejarse. Antes de terminar el mes, Chase perdió 2 importantes inversiones. Tarde o temprano, la verdad siempre alcanza a quien intenta esconderla. Emily no vino a verme durante 12 días. Sin querer, llevaba la cuenta. La tarde del día 3 escuché su viejo Honda entrar al patio. Bajó usando una sudadera gris de Iowa State. Sin maquillaje. Con el cabello recogido. Se veía como una mujer de 29 años. Y al mismo tiempo como la joven de 19 que había llorado en ese mismo lugar cuando perdió a su mamá. Abrí la puerta antes de que tocara. Hola, papá. Hola. Nos quedamos inmóviles unos segundos. Al final dijo en voz baja. Perdón. Me hice a un lado. Pasa. Nos sentamos en la misma mesa donde había abierto la caja con los documentos de Nora. El café se enfrió mientras ninguno decía una palabra. Emily miraba su taza. Quería convencerme de que tú solo estabas exagerando. Asentí. Lo sé. Pensé que odiabas a Chase. Miré por la ventana. Nunca lo odié. Hice una pausa. Y le tenía miedo. Ella bajó la cabeza. Debí escucharte. Debiste hacer más preguntas. Una lágrima rodó por su mejilla. Te mentí. Sí. Pensé que si todos llegábamos al día de la boda. No pudo terminar. Lo sé. Miró alrededor de la cocina. Aquí todavía hay mucho de mamá. Sonreí con tristeza. Nunca estuve listo para quitar sus cosas. Me alegra que no lo hicieras. Después de otro largo silencio aclaró la garganta. Debo mucho dinero. No me sorprendió. ¿Por las cancelaciones? Asintió. He pagado lo que pude. Luego me miró como cuando era niña y necesitaba ayuda con la tarea. No terminó la pregunta. Pero entendí perfectamente. La quería con toda mi alma. Y justamente por eso respondí así. Yo ya cumplí con lo que prometí pagar.
Bajó la mirada. Lo sé. No voy a pagar el resto. Asintió sin enojo. Solo con tristeza. Lo entiendo. Extendí la mano sobre la mesa. Sí, voy a ayudarte a hacer un presupuesto. Voy a ayudarte a encontrar un buen terapeuta. Y voy a ayudarte a reconstruir tu vida. Apreté su mano con cariño. Pero no voy a usar mi pensión ni el recuerdo de tu mamá para salvarte de decisiones que tomaste cuando dejaste de escuchar. Emily lloró en silencio. No merezco tanta comprensión. Negué con la cabeza. Esto no es comprensión. Hice una pausa. ¿Qué es poner límites? Con el paso de las semanas, las cosas cambiaron. Emily se mudó a un departamento más pequeño. Empezó terapia con una especialista recomendada por Denise. Consiguió un segundo trabajo como consultora de marketing para terminar de pagar las deudas de la boda. La mayoría de los domingos comíamos juntos. Algunas comidas eran tranquilas. Otras seguían siendo difíciles. Fue entonces cuando entendí que sanar nunca ocurre de un día para otro. Empieza con una conversación honesta. Y luego otra. Y otra más. Un mes después fui al cementerio. Llevaba un ramo de crisantemos blancos. Eran las flores favoritas de Nora. Siempre decía que las flores sencillas eran las más bonitas porque no necesitaban llamar la atención. Me arrodillé con cuidado frente a su tumba. Hola, amor. El viento movía suavemente los árboles. Le conté todo. La boda cancelada. Emily. Patricia. Denise. Y el miedo que sentí al pensar que, por proteger a nuestra hija, podía perderla para siempre. Después guardé silencio. No porque ya no tuvieran nada que decir, sino porque, por primera vez, sentí que ella ya lo sabía todo. Hoy la casa sigue siendo tranquila. Mi vieja camioneta todavía funciona. Y mi rodilla sigue avisándome cuando va a cambiar el clima. Pero yo cambié. Durante muchos años confundí el sacrificio con el amor. Pensaba que ser un buen padre era decir siempre que sí para evitar que mi hija sufriera. Estaba equivocado. A veces, la mayor muestra de amor es tener el valor de decir asterisco no antes de que sea demasiado tarde. Nunca dejé de amar a Emily. Eso jamás cambió. Lo que cambió fue entender que el amor sin límites termina convirtiéndose en permiso. Y personas como Chase viven buscando exactamente eso. Al mirar atrás, comprendí que la mayor victoria no fue impedir aquella boda. Fue darle espacio a la verdad. No pude cambiar lo que pasó con Nora. Pero sí pude evitar que el silencio siguiera lastimando a la familia que todavía me quedaba. Y quizá esa fue la decisión más importante de toda mi vida. Los meses siguientes no trajeron fuegos artificiales. Trajeron algo mucho más difícil. Consecuencias. Las investigaciones avanzaron despacio, como casi siempre ocurre en la vida real. No hubo un solo día en el que alguien llegara con esposas o cámaras de televisión. En lugar de eso, llegaron cartas. Solicitudes de documentos. Auditorías. Entrevistas. Personas que durante años habían permanecido calladas comenzaron a perder el miedo. Una enfermera recordó un expediente. Un contador entregó registros que había guardado por si algún día alguien hacía las preguntas correctas. 2 familias más contaron historias sorprendentemente parecidas a la nuestra. No buscaban dinero. Ni fama. Solo querían que alguien creyera lo que llevaban años intentando explicar. Poco a poco, el nombre de Mercer Holdings dejó de representar éxito. Ahora representaba dudas. Los bancos empezaron a revisar contratos. Algunos inversionistas retiraron su dinero. Varios socios cancelaron acuerdos antes de firmarlos. En menos de un año, la empresa que Chase presumía como el futuro de la familia comenzó a desmoronarse. No porque alguien la destruyera. Porque la confianza desapareció. Y cuando un negocio se queda sin confianza, todo lo demás termina cayéndose solo. Glenn dejó de aparecer en reuniones públicas. Marcie vendió parte de sus propiedades.
Durante mucho tiempo intentaron convencer a todos de que eran víctimas de una campaña para dañarlos. Pero cada nuevo documento hacía esa historia más difícil de creer. La verdad tiene una ventaja. No necesita buena memoria. Las mentiras sí. Una tarde recibí una llamada de Patricia. Su voz sonaba alegre. ¿Adivina qué hice hoy? ¿Qué pasó? Por fin tiré la caja. No entendí. ¿Cuál caja? La que guardé durante tantos años con todos esos papeles. Me quedé callado. Ella también. Después soltó una pequeña risa. Ya no la necesito, Rob. Al fin pude dormir tranquila. Colgué con una sonrisa. A veces la justicia no consiste en ganar un juicio. A veces consiste en que una persona pueda dejar de cargar una caja llena de recuerdos dolorosos. Emily siguió reconstruyendo su vida. No fue rápido. Hubo días buenos. Y otros muy malos. Algunas mañanas me llamaba solo para preguntarme cómo preparar la receta favorita de su mamá. Otras veces me pedía ayuda para cambiar una llanta o arreglar una fuga de agua. Poco a poco dejamos de hablar únicamente del pasado. Empezamos a hablar del futuro. Un domingo apareció con una caja. La dejó sobre la mesa. ¿Qué es eso? Sonrió. Las cosas de la boda. Había invitaciones. Centros de mesa. Recuerdos para los invitados. Listas. Fotografías. Incluso el vestido. Pensé que iba a romper en llanto. En cambio dijo algo que nunca olvidaré. Ya no necesito guardar esto para recordar la lección. La ayudé a meter todo en varias cajas para donarlo o reciclarlo. No quemamos nada. No hacía falta. El rencor también ocupa espacio. Y los dos ya estábamos cansados de cargarlo. Con el tiempo volvió a sonreír. No esa sonrisa nerviosa que usaba cuando intentaba convencer a todos de que estaba bien. Una sonrisa tranquila. Honesta. La misma que heredó de Nora. 2 años después aceptó un nuevo trabajo en otra ciudad. Antes de mudarse vino a despedirse. Mientras cargábamos las últimas cajas al coche me abrazó. Esta vez fue ella quien no quiso soltarme. Gracias por arruinar mi boda. Me reí. Y es la primera vez que alguien me agradece algo así. Ella también se rió. Luego me miró muy seria. Si ese día hubieras decidido quedarte callado, yo habría perdido mucho más que una boda. Habría perdido mi vida. No encontré ninguna respuesta. Solo la abracé otra vez. Con los años entendí algo sobre Nora. Durante mucho tiempo pensé que proteger su memoria significaba descubrir exactamente qué había pasado. Pero estaba equivocado. Honrar su memoria significaba vivir de la forma en que ella habría querido. Con honestidad. Con dignidad. Y sin miedo a decir la verdad. Todavía hablo con ella cuando voy al cementerio. No porque espere una respuesta. Sino porque algunas personas siguen formando parte de nuestra vida incluso después de irse. Cada primavera llevo flores blancas. Cada otoño limpio las hojas alrededor de su lápida. Y cada vez que me siento ahí, siento menos culpa. Y más paz. Hace poco mi vecina me preguntó por qué sigo manejando la misma camioneta vieja. Le respondí riendo. Porque todavía sirve. Después pensé que esa respuesta también hablaba de mí. Las cicatrices no desaparecieron. Mi rodilla sigue avisándome cuando va a llover. La casa sigue crujiendo por las noches. Todavía extraño a Nora todos los días. Pero sigo aquí. Y eso también cuenta. Si esta historia me enseñó algo, es que el amor verdadero nunca le tiene miedo a la verdad. Las personas que te aman pueden equivocarse. Pueden llorar. Pueden discutir contigo. Pero jamás necesitarán engañarte para quedarse en tu vida. Quien necesita mentiras para conservar una relación, nunca estuvo construyendo una familia. Solo estaba construyendo un negocio. Y los negocios pueden quebrar.
Las familias, cuando se basan en la verdad, siempre encuentran la manera de volver a levantarse. Así que, si hoy hay algo dentro de ti que lleva años diciéndote que algo no está bien, escúchalo. Haz las preguntas difíciles. Aunque incomoden. Aunque molesten. Aunque cambien el rumbo de tu vida. Porque una verdad dolorosa siempre será más valiosa que una mentira cómoda. Y a veces, una sola pregunta tiene el poder de salvar a toda una familia. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te dejó pensando, si alguna parte te recordó a alguien que conoces o incluso a ti mismo, cuéntamelo en los comentarios. Me gustaría saber. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar?